gracias por estar acá hoy. Soy Ignacio Pironetto, soy periodista, escritor. Si me han escuchado, pues en La Mañana Bonita, en el podcast, hablamos de literatura, manga, cómics, La Mañana Bonita, lo repito. Bueno, acá está pues, el libro con el que empecé todo esto, que fue La Odisea del Rey Mono, el origen de Dragon Ball. Y hace 2 meses sacamos un nuevo de Los Caballeros del Zodiaco. Un poco mi línea de investigación, aunque siempre suelo indagar sobre estos temas, es en el declane mitológico de todas las grandes obras. Para sacar la conclusión, ¿no?, de cuánto se esconde en esos productos mainstream, culturales, que lamentablemente muchas veces se infravaloran. Y con Dragon Ball, al menos en mi época, ¿no?, más jovencito, pues me pasaba esto mismo. Les cuento, lo que vamos a hacer hoy acá es precisamente descubrir algunas preguntas que a lo mejor nos hemos hecho cuando veíamos Bola de Drag, Dragon Ball. Yo lo vi en Argentina, después Espina Mayor, que lo vi en catalán, luego en español. O sea, me he empapado también de todo ese amor que hay por el tema del doblaje, que soy un gran aficionado, por ejemplo, al doblaje en catalán. Me encanta Bola de Drag, es decir. Y tenía yo estas preguntas, ¿no?, cuando veía la serie en su momento. ¿De dónde vienen las bolas de dragón? ¿Todo esto se lo inventó Akira Toriyama realmente o se inspiró en algo más? Creo que a todos, levanten la mano si quieren, pero Viaje al Oeste les suena a todos, ¿no? Más o menos, ¿sí? Vale, bien, vamos bien. Pues la idea del libro en concreto me vino porque nunca había encontrado, salvo un trabajo que tiene Derek Padula, que a lo mejor lo pueden conocer, no había encontrado en español algo que realmente profundizara en las raíces mitológicas, chinas, niponas, de Dragon Ball y de Viaje al Oeste. Siempre me parecía que todo lo que leía era más superficial, más muy por encima. Y siempre me quedaba la referencia clásica de la coleta de mono, de Goku y 4 gatos por ahí. Y realmente, cuando uno se lee Viaje al Oeste, si no lo han hecho, los invito a hacerlo con calma, con mucha paciencia, porque Viaje al Oeste no es una lectura realmente fácil. O sea, hay muchos nombres orientales, estamos familiarizados, cuesta entrar. Y es un libro importante. Y abarca tantísimo peligro histórico que es fácil perderse. Entonces recomiendo que si alguien lo quiere leer, se haga con la edición de Siruela, que es la mejor que hay. Tienen prólogos muy buenos por académicos y por filólogos que te introducen de verdad. Y una cosa importante que dicen en ese prólogo es que Viaje al Oeste es el Quijote chino, ¿no? Un poco comparándolas en épocas, están ahí cerquita. El Viaje al Oeste de finales de 1500 y el Quijote de principios de 1600 están ahí, se dan la mano. ¿En qué se inspira Akira Toriyama? ¿En qué personaje está basado Bulma? ¿Por qué cambian de forma Ulon y Kubar? ¿Por qué Goku tiene cola? ¿De dónde proviene la nube, el bastón mágico? Pues todo eso está en Viaje al Oeste, ¿de acuerdo? Voy a hacer una mini introducción por si hay alguien un poco perdido con lo que es Viaje al Oeste, lo que nos cuenta. Que tenemos 2 partes con Viaje al Oeste, ¿vale? La primera parte es una parte histórica, o sea, lo que se cuenta en Viaje al Oeste de alguna manera es real. ¿Por qué? Porque nos cuentan la historia de Chuanzang. Chuanzang era un monje budista. ¿Qué es lo que hizo este señor? Es una locura. Y es que caminó, hizo un peregrinaje de China hasta la India. Caminó durante 15 malditos años, 15 años, caminando, buscando los sutras budistas. ¿Y qué son los sutras budistas? Los sutras budistas son, por decirlo en llano, decirlo en plata, vamos a decir que es como la palabra de Buda, ¿de acuerdo? Donde está escrita las enseñanzas budistas, las puras, las originales, en la India. Entonces, este Chuanzang lo que quería era ir hacia la India, recoger estos sutras budistas y traerlos a China para propagar las enseñanzas del maestro como corresponde, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que como les decía, 15 años da para muchísimo. 15 años de aventuras, de conocer a gente, de que tu propia historia se convierta en un mito de alguna manera. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente, después del viaje histórico de Chuanzang, Viaje al Oeste es cuando nace. Cuando la historia de Chuanzang se convierte en obras de teatro, en relatos orales, en cuentos, y se empieza a crear el mito. Wu Chen, que es el autor que muchos catalogan como el recopilador de todas estas historias que forma el Viaje al Oeste, también hay gente que dice que es anónima, hay un debate
peleado, la verdad, entre los que dicen que es anónimo o es el autor un Chen, lo que hace es recopilar todo esto y darle forma. Vale, y me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con Gong? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque precisamente en el peregrinaje de este monje, Xuanzang o Tripitaka, hay muchas maneras de llamarlo, y por esto digo que la lectura de Viaje al Oeste es un poco compleja, porque es como leer El Señor de los Anillos, o Juego de Tronos, o cosas así. Los personajes tienen todo un pasado familiar, tienen un montón de nombres para referirse a sí mismos, y es un poco, bueno, complejo, o sea, lectura triunfal, ¿de acuerdo? Entonces, en ese viaje que hace Tripitaka, Xuanzang, es cuando conoce al rey mono. Vamos a entrar más adelante en este encuentro con el rey mono, porque ahora viene un poco la chicha, ¿no? Lo que todos queremos saber, ¿de dónde vienen estos personajes? Estos personajes, bueno, parece que en el libro hicimos una cosa bastante curiosa, que hicimos un crossover de personajes de Viaje al Oeste y Dragon Ball. Juan Vicente es el ilustrador, y Timothy y John Park, y con ellos hicimos pues este crossover para que quede muy clarito todo. Pues, evidentemente, Son Goku, el rey mono, todos lo sabemos, muy evidente, pero también, por ejemplo, Ulon, el cerdo cambiaformas, libidinoso, un poco guarrete, todos lo sabemos, pues no fue una invención tampoco de Akira Toriyama, que ya sabemos la cultura nipona, que tiene su más, ¿no? Su polémica con todo este tema de la sexualidad, como la empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, Ulon en concreto bebe directamente de un personaje que se llama Chuba Chie. Y Chuba Chie es, así como lo ven básicamente, es un cerdo gigante con la habilidad también de Ulon, ¿no? Cambiar de formas. Y Chuba Chie era un general celestial que pues era también un poco guarrete el señor. Entonces, el tema de la lujuria, todo esto está representado en este personaje que es castigado y convertido en un cerdo porque, digamos que se propasa con la princesa de la luna y le tira demasiado la caña, se pone muy insistente con la princesa de la luna. Y esto, sumado a una serie de conductas, pues un poco conflictivas en cuanto al sexo, hacen que Chuba Chie sea convertido en cerdo y castigado hasta así en la tierra. En ese personaje es el que agarra Akira Toriyama y dice después tenemos al gigantón de aquí detrás, que evidentemente Yamcha, pues su iconografía no tiene mucho que ver, ¿no? Pero este sería el personaje del Bonzo Ya. Y el Bonzo Ya es una especie de ogro que también pues tiene que pasar su pena en la tierra por sus malas acciones. Esto, como todos saben, en Dragon Ball es una tónica que se repite constantemente, como los malos pasan a ser buenos. Entonces, la filosofía de Viaje al Oeste también está dentro de Dragon Ball, más allá de los personajes o semejanzas en cuanto al aspecto visual de ellos. Y es una cosa muy importante, porque hemos estado consumiendo nosotros parte de elementos de la literatura y de la cultura budista sin saberlo prácticamente. En el caso del Bonzo Ya todavía es más claro o igual que el de Chuba Chie, del cerdo, porque el Bonzo Ya espera la llegada del rey mono y de Tripitaka escondido entre la arena, porque él es el guardián de un lago de arena. ¿Qué hace Akira Toriyama? Coloca a Yamcha en el desierto, y es ahí donde conoce a Ulon, Bulma y Goku. ¿Se acuerdan? Supongo que sí. Entonces son cositas que si no sabes, no has leído Viaje al Oeste, pues las pasas desapercibidas y crees que es Akira Toriyama el que crea todo esto. No por desmerecer al maestro, desde luego que no, pero hay que tener en cuenta que realmente utiliza muchas cosas de aquí. Y Bulma, pues Bulma es esta calvita, no es Krillin, ¿eh? Bulma es ella. Porque Bulma es Tripitaka. Bulma es el monje budista. Y me van a decir, pero Bulma, que es otro personaje intersexualizado de Akira Toriyama. Sí, porque en la historia de Viaje al Oeste, ya digo que es un recorrido que abarca muchísimo tiempo, pero lo importante, en el momento en que Tripitaka comienza esa búsqueda de los sutras budistas, hay un momento en la historia que empieza a recoger a estos descarriados, digamos, de la vida, ¿no? Chuba Chie, el Bonzo Ya y el rey mono. Y cómo se encuentra con el rey mono es muy significativo, porque al rey mono lo conoce precisamente cuando el rey mono, castigado por un evento que luego voy a pasar a comentar, que es súper interesante, lo conoce cuando el rey mono estaba encerrado dentro de una montaña, la montaña de los 5 elementos, que había sido encerrado allí por Buda mismo.
Gata, se le llama el viaje al oeste. Bueno, pues Bulma es quien recoge al rey mono de esa montaña y se lo lleva como su guardaespaldas para buscar los otros budistas. ¿Qué pasa en Dragon Ball? Bulma es el motor de la historia, es la que activa todo, es la llamada de la aventura en sí misma. Entonces Bulma es la que recoge a Goku, que Goku ¿dónde vivía? Pues entre las montañas, completamente asalvajado, ¿no? Y ahí tenemos también el componente de Dragon Ball con los Saiyan y todo esto, de la conducta violenta, malvada si se quiere, etcétera, etcétera. Goku con el golpe en la cabeza, se olvida, bla, bla, bla. El Rey Mono también bebe de todo esto de alguna manera, porque el Rey Mono es un personaje que busca por encima de todo ser más fuerte. Y es un poco cabrón, las cosas como son. No es un personaje bondadoso, hasta que Buda le encierra en la montaña, reflexiona durante siglos y Tripitaka le recoge en su seno, lo convierte de alguna manera al budismo y continúa el viaje. Así que la bola de Bulma también tiene mucho que ver. Y bueno, esto que ven en el dragón blanco es una interpretación un poco más peregrina, por mi parte, lo reconozco, pero es que, ¿se acuerdan que Bulma va en una moto blanca? Pues yo encontré algunas interpretaciones de gente que también lo cree, y es que Tripitaka va en un caballo blanco. Siempre va a montar un caballo blanco, y es un caballo blanco que antiguamente era un dragón castigado también por conductas que no corresponden y mandado a la Tierra para hacer el transporte de Tripitaka, que en su caso sería pues Bulma. Seguimos. Algunas conclusiones que podemos sacar de todo esto, como lo vamos diciendo. Las bolas mágicas queda clarísimo que son los ultrabudistas. Más allá del tema de los deseos, eso no importa, el tema de los deseos. Lo que importa es que las bolas mágicas se convierten en el motor para cambiar a los personajes. Y en Viaje al Oeste, la búsqueda de los ultrabudistas llevan al camino de la purificación al Rey Mono, al cerdo Chubachie y al Bonzo Ya. Y eso mismo es lo que al final representa un viaje y lo que representa la búsqueda de las bolas de dragón. El bastón mágico y la nube Quinton tampoco son elementos baladíes que dijo Akira Toriyama, pues un bastón mágico y una nube porque sí. No. El bastón mágico. Ah, una cosita que se me pasó, que sé que les va a interesar. Estos personajes no están dibujados, pero Muten Roshi, Tenchi Khan, el Rey Yuma y Krillin también son personajes que beben de Viaje al Oeste. Por ejemplo, en Viaje al Oeste está Erlang, que es un luchador descomunal que se enfrenta con el Rey Mono en reiteradas ocasiones, y también tiene un tercer ojo, que es como su camino hacia la iluminación. Bueno, es un personaje, un guerrero brutal. El personaje de Muten Roshi también está basado en el personaje de Subodhi, que Subodhi es el maestro que tiene el Rey Mono dentro de Viaje al Oeste. Y es precisamente Subodhi, y conecto con lo que les estaba comentando antes, con las conclusiones, la nube Quinton y tal, es Subodhi quien le enseña al Rey Mono a volar, a desplazarse entre las nubes, a desplazarse en una nube, si quieren así. Hay muchas representaciones. Hay quien prefiere verlo al Rey Mono como que salta entre nube, otros no, pues en la típica nubecita como Goku y tal. También le enseña las 72 transformaciones. El tema de las transformaciones es una constante en todo el Viaje al Oeste, o sea, los personajes tienen el poder de cambiar, de transformarse en toros gigantes, en algo minúsculo, en algo grande, en replicarse. Entonces, muchas de las técnicas que vemos en Dragon Ball, por aquí lo había apuntado, creo, técnicas de combate, también están vistas en Viaje al Oeste. Por ejemplo, la multiplicación del cuerpo, el bastón mágico, el Rey Mono también lo tiene, lo que pasa es que es un poco diferente, es una especie de barra de metal negra en Viaje al Oeste, y con ella, bueno, pues el Rey Mono le da la misma utilidad más que Goku incluso, porque Goku al final, con el paso de los años, ¿no? El bastón mágico quedó relegado a ser de mero transporte, ¿no? En la conexión entre las torres de los dioses. Como les comentaba, ese tema de la reencarnación y la resurrección también está muy presente en Dragon Ball, ¿no? Los personajes mueren, resucitan a la orden del día, sin ningún tipo de problema. Y en Viaje al Oeste el tema de la reencarnación, la purificación, todo el tema kármico está completamente en su día a día.
¿El dragón Shenron? Bueno, pues no está en Viaje al Oeste tal cual, pero en Viaje al Oeste hay dragones por todos lados. O sea, constantemente. El dragón, como les comentaba antes de la moto, por ejemplo, que es un dragón. Luego están los dragones que representan puntos cardinales. Hay muchos personajes con la iconografía propia de un dragón. El espíritu del Rey Mono es el espíritu de Son Goku. Bueno, Goku ya sabe que no es un héroe, realmente. Goku es un tío, un guerrero, que lo que quiere ser el más fuerte. Tiene corazón bondadoso, ¿no? Bueno, eso ya cada uno que lo debata como quiera, ¿no? Pero el espíritu del Rey Mono es ser más fuerte hasta tal punto que es lo que quiere, bueno, desafía hasta a los dioses. Lo hace Goku y lo hace el Rey Mono, porque el Rey Mono desafía hasta el mismísimo Buda. Esto luego lo vamos a pasar a comentar, que yo cuando leía El Viaje al Oeste por primera vez fue algo que me petó la cabeza, la verdad, cuando ese enfrentamiento de tú a tú entre Buda y el Rey Mono. Y después mensajes positivos que tiene una obra y otra, que es la superación de uno mismo, ¿no? El seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase, ese espíritu férreo de superar todos los obstáculos posibles. Y el tema de la meditación también está presente en Dragon Ball. Incluso, no sé si leen Dragon Ball Super actualmente, pero cuando Vegeta se entrenara con Nivala en aquel planeta donde Yadra, ¿se acuerdan? Cuando Goku aprendió la teletransportación, pues lo que hacen es que Vegeta aprenda a controlar su instinto de guerrero más primitivo. Incluso Goku, con el tema del ultra instinto, tiene una cosa muy potente de meditación, de frenar un poco la ira, ¿no? De calmar ese espíritu guerrero, Saiyan primitivo de él para calmarse y encontrar su propia fuerza, y eso al final es conceptos budistas, conceptos propios de la meditación que en Viaje al Oeste están muy presentes, en Dragon Ball pues también. Otra cosa más, súper divertida en Dragon Ball, y que también está en Viaje al Oeste, si se acuerdan de este señor, el Rey Enma. A mí me encantaba, no sé ustedes si le guardan un buen recuerdo, pero yo sí. Pues el Rey Enma, en la representación del otro mundo, yo no podía creer cuando leía Viaje al Oeste, que digo, perdón la palabra, le digo, qué cabrón Toriyama, o sea, que todo estaba acá, digo, no puede ser. Y hay una parte en Viaje al Oeste, que como digo es una obra que abarca muchísimos años de la historia, en la que nos cuentan la historia de Taichu. Taichu es un emperador de la dinastía Ming. Fíjense ese Viaje al Oeste largo que nos cuenta hasta eso, y que Tripitaka, el monje que busca los sutras budistas, voy a hacer un poco de recopilatorio porque sé que es mucha información, tiene que pedirle permiso a Taichu para buscar los sutras, ¿vale? Quédense con eso. Lo que pasa es que en Viaje al Oeste aprovechan para contarnos algunas peripecias que sufre el buen emperador. Y es que Taichu, hay un momento de su historia que desciende al infierno, desciende al otro mundo, y lo que allí se nos cuenta es tremendo porque conocemos el inframundo, conocemos al Rey Llama, que es el guardián de la puerta del otro mundo en la cultura hinduista, que es una extrapolación, o sea, el Rey Enma es lo mismo, además el Rey Llama hace exactamente lo mismo, controla el libro de la vida y de la muerte y va sellando, digamos, ¿no?, de manera muy burocrática, muy jerarquizada, hacia dónde tiene que ir cada alma. Incluso hay un evento divertidísimo también, en que el Rey Mono está en su soberbia, que hay un momento que el Rey Llama manda a buscar el alma de Son Wukong y dice, manda a sus esbirros a que se lo traigan, a que digan, díganle che al Rey Mono que ya está bien, que ya vivió muchos siglos y siglos, que se acabó la historia y que venga conmigo. Y el Rey Mono dice, no, a papito no, yo no me voy al otro mundo. Se va por su propia voluntad con los demonios hacia el otro mundo, y está el poder y el miedo que le mete al Rey Llama, que le dice, mira, o me borras mi nombre de la lista o te reviento todo. Y el Rey Llama tiene que bajar la cabeza, agachar, y tiene que borrar el nombre del Rey Mono de la lista. Por lo tanto, el Rey Mono ya se corta. Así es como lo consigue. Una cosa, para que vean simplemente, ¿no? Ayer estuve dando una charla con Iván de Roma Eterna, que estuvimos hablando de los Caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball, de Kimetsu no Yaiba, y estuvimos hablando de cultura grecolatina. Y a mí esto, otra cosa más, y me volaba la cabeza. Digo, ¿cómo puede ser que estoy leyendo una representación del otro mundo puramente oriental? Y sin embargo, cuando uno lee el capítulo dedicado al infierno, lo primero que se lee es Bienvenido al Hades. Esa es la presentación al Hades, para entrar al otro mundo. Y como ven una cosa, la Divina Comedia, Dante Alighieri, que suena a todo el mundo. Creo que todos tenemos incorporado en la mente, ¿no?, la escala infernal
círculos, ¿no? Donde la pena, el castigo, viene en función de lo que hemos cometido en vida. Pues en Viaje al Oeste también está eso. Yo no me lo podía creer, digo, pero será posible. Evidentemente con matices, pero también están los escalones infernales muy bien catalogados y en función de las fechorías que podamos haber cometido en vida. Montaña de la sombra perpetua, infierno de 18 pliegues, lo pueden leer, infierno de titulación. Y por todas estas instancias, Tai Chung, acompañado de unos demonios que siguen en ese peregrinaje, conoce cada ciclo infernal. Hasta que llegan, simplemente lo comento porque es precioso este instante, a la rueda de la transmigración. Y decimos, pucha, esto al final parece como que es medio grecolatino, está también escalado tal, y de repente cuando el viaje de Tai Chung termina, y va a volver al mundo de los vivos, se encuentra con la rueda de la transmigración. Y la rueda de la transmigración es eso mismo, una rueda gigante donde flotan monjes budistas y las almas de las personas que van a reencarnarse flotan alrededor de ese círculo y son mandadas a la tierra. Digo, qué preciosidad, ¿no? O sea, y cómo te conecta todo eso que estamos hablando de el castigo, personas trituradas, cosas jodidas de ver, y de repente me mete una cosa budista donde el karma es la esencia, que se llama la rueda de la transmigración. Precioso. Bueno, esto es un poco por mi parte. Si quieren, con Noviembre Nocturno, no sé si alguien conoce Noviembre Nocturno, el podcast, hicimos un audiorelato narrando ese evento que tiene el Rey Llama con el Rey Mono, de manera completamente libre. Hicimos un homenaje y quedó un audiorelato muy chulo. Si lo quieren buscar, pues la belleza del Rey Mono. Y estas son imágenes interiores del libro que quería compartir, donde, por ejemplo, la parte infernal dentro de Dragon Ball, más allá del otro mundo, también está representada en personajes como Corpetit, Piccolo, o como lo quieran llamar cada uno, que se sienta más cómodo. El Rey Yuma, que antes no me paré, padre de Chichi, nos ubicamos, personaje secundario, el gatito con los cuernos, pues también es una extrapolación de un personaje de Viaje al Oeste que se llama el Rey Toro. Y el Rey Toro es un personaje súper importante. A ver si hacen buena memoria. Vamos a Dragon Ball, ¿vale? Últimos capítulos, que son capítulos de relleno además. ¿Se acuerdan la historia del horno mágico? ¿Sí? Bueno, toda la historia del horno mágico con la princesa de abanico está sacado de Viaje al Oeste tal cual. Porque hay una aventura en la que el Rey Mono tiene que conocer a la princesa esta del horno mágico, que ahí es la del abanico. Tienen que apagar un incendio gigantesco, que es lo que pasaba en Dragon Ball. Y la princesa, acá había un gesto así, alguien se acordaba del abanico. Cuando movía el abanico provocaba unas ventiscas tremendas, ¿no? Era lo que necesitaba el pueblo para apagar la llamarada. Pues esa princesa del abanico es la esposa del Rey Toro, que es un personaje que se enfrenta al Rey Mono en una batalla colosal, donde se convierten en gigantes, pelean. Bueno, la forma de pelear en Viaje al Oeste es muy dragonbolera, porque son peleas que recorren medio mundo, se dan un gancho y un personaje aparece de una punta y aparece en la otra. Se convierten en osaros, si quieren verlo como osaros, pues se convierten en osaros gigantes y combaten. Es de verdad maravilloso. Otro personaje que aparece en Viaje al Oeste, en este crossover que le decíamos que habíamos hecho, es el Buda de las cejas amarillas. Es otro personaje a mí que me encanta y que quizás no tenga en Dragon Ball su representación directa, pero sí que en Viaje al Oeste es un personaje que va con un séquito de demonios. Entonces el tema de los demonios no se ancla solamente al otro mundo, sino que los demonios invaden la Tierra en muchas ocasiones con este tipo de personajes. Simplemente hago apuntes, si alguien quiere que haga el dato que lo busque. Lamentablemente no hay, o al menos yo no he encontrado nada escrito más allá de lo que puedo haber hecho yo aquí con humildad en el libro sobre el Buda de las cejas amarillas, que es un personaje, ya digo, que me encanta. Y simplemente, por ir cerrando, porque se me dio una buena tornada, la verdad, gracias por estar ahí, se me está pasando rápido, a ver si lo vas a ver. La palma de Buda. Llegamos a la joyita de la corona. Madre mía, Caballeros del Zodíaco, ¿sí? ¿Presente? Bueno, guay. Miren, en Viaje al Oeste, como les comentaba,
está este evento que para mí es capital, que es cuando el rey mono, tan chulo es un cabrito, que se enfrenta a Buda y dice, no, yo Buda, Tathagata, soy más que vos. Entonces Buda le dice, sí, sos más fuerte que yo, bueno, te voy a dar la posibilidad de que me lo demuestres. La escena del salto, ¿se acuerdan? Voy a Caballero del Zodíaco un momento. ¿Se acuerdan cuando Iki de Fénix combate contra Jack and Virgo? ¿Se acuerdan? Sí, no. Está complicado, ¿no? ¿Y ahí? Bueno, se los cuento por dos porque el Caballero del Zodíaco está representado magníficamente en aquel combate. Buda le dice al rey mono, mira, si sos más fuerte que yo, pegá un salto lo más alto que puedas, superá todas las fronteras infinitas que hay en el mundo, y si lo conseguís, si conseguís desaparecer de mi alcance, de mi radar del satélite, traduciéndolo en plata como se lo dice Buda, me saco el sombrero, sos más fuerte que yo, rey mono. Vale, pues el rey mono dice, claro que sí, va, pega el salto. Salta, millones de años luz, constelaciones, se va, no sé, donde quieran verlo ustedes en la cabeza. Y el rey mono dice, bueno, ya estoy acá no hay nadie, estoy solito, voy a dejar constancia de mi hazaña, y ¿saben lo que hace el rey mono? Echa una pianita, acá marco el territorio como un perro, y Buda va a ser testigo de mi hazaña. ¿Qué pasa? El rey mono se queda caminando, lo conseguí. Llama a Buda y le dice, Buda, ya está, soy Dios. Y Buda le dice, ¿estás seguro? Mirá a tu alrededor. Y ahí es cuando el rey mono se da cuenta que solamente había conseguido dar unos cuantos pasos solo alrededor de la palma de Buda. Es tan grande Buda, tan grande su poder, que el rey mono, en su soberbia, había querido transgredir el cuerpo de Buda, la energía de Buda. Véanlo en la representación que quieran. Y Buda le demostró que no hay nada más grande que él, que solamente se había movido alrededor de la palma de su mano. Ese evento es lo que hace que el rey mono sea castigado, y Buda lo que hace es cierra la mano. Cada mano de Buda representa un elemento. La mano se cierra, se convierte en una montaña y le dice, mira rey mono, ponete a pensar un poquito porque así por la vida no se puede ir. Y lo deja durante siglos, siglos y siglos encerrado en una montaña hasta que viajemos a Dragon Ball. Bulma lo encuentra en una montaña y le dice, vamos a buscar las puertas del dragón. Ese evento en la palma de Buda es capital, es uno de mis favoritos. Y en los Caballeros del Zodíaco, Yaka de Virgo es una representación de Buda, podemos decir. Iki de Fénix es una representación del rey mono y está magníficamente representado. Luego se volvió a utilizar durante la saga de Hades, pero bueno, tampoco esto lo leí porque ya es too much, quizá para un ratito. Por ir terminando, gracias por estar ahí. Les quiero recomendar cositas actuales que se han hecho del rey mono. Bueno, un clásico, La leyenda de Son Goku, de Osamu Tezuka. Una versión quizás más infantil, más ligera, pero también con todo el componente simbólico, mitológico, muy bien contado. Esto es una maravilla. No me paga Yermo Ediciones a mí ni nada. Como aficionado que soy de Dragon Ball, como todos ustedes, lo compré y me quedé prendado y dije, perdón, pero digo, la puta madre, ya me hubiese gustado a mí tener el rey mono para hacerlo cuando tenía que leer Viaje al Oeste y estaba haciendo el libro, porque digo, me hubiese venido de muchísima ayuda porque está tan bien contado por este autor Chaiko. El nacimiento de Rey Mono, sus primeros combates, el dibujo es delicioso, así que si quieren, pues pueden acercarse a él. Una locura actual, que también me ha volado la cabeza, en este afán que ahora todos quieren tener, ¿no? Copar su campo del mercado con Asia, África, etcétera, etcétera, en el campo de los superhéroes, Batman, Superman, DC Comics. Tienen su propio príncipe mono, que se llaman Prince Monkey. Bueno, Monkey Prince. Pues es un personaje de nuevo cuño, ha nacido hace muy poquito y nace en las páginas de Batman, cómo no, ¿no? ¿Dónde si no? Poca relación tiene con Batman más allá del comienzo. Y la verdad es que me ha dejado buenas sensaciones porque también hacen paralelismos súper interesantes
entre lo que pasa en el clásico literario de Viaje al Oeste, con este personaje que a ver hacia dónde nos lleva, o si se nos queda solamente en un recuerdo de un intento, ¿no?, de ver qué hace de ese cómics, queriendo convertir o llegar al mercado chino o asiático en general, ¿no?, con el Rey Mono. Y simplemente cierro con esto para que vean un par de imágenes, a ver si esto carga o qué. Pues igual no va a cargar. A ver. Pues igual no va a cargar porque me dijeron que acá no hay internet. Pero bueno, da igual. El tráiler este, simplemente era un tráiler, googleelo después. Black Myth Wukong, yo no sé si son... Yo no soy muy de videojuegos, lo reconozco, ¿eh? Soy bastante... O sea, me gusta, pero no me vuelvo loco. Pero solamente jugaría por este juego, por Black Myth Wukong. ¿Por qué? Porque es que han hecho un ejercicio tan maravilloso, de tanto amor por el clásico literario, que toda la iconografía del personaje, las transformaciones que lleva a cabo, los personajes contra los que combate, evidentemente es una adaptación, ¿eh? Todo hay que agarrarlo con pinzas lo que digo, porque estamos hablando en el campo de la adaptación, de la apropiación cultural, y bueno, ojo. Pero este videojuego, de verdad, es una maravilla. Vean, porque hay un montón de gameplays, trailers en YouTube, y es chulísimo, sobre todo en el campo visual y argumental. Vale muchísimo la pena. Les invito a que todo esto que hemos hablado, si en mi casa tienen el manga de Dragon Ball, se pongan a curiosear hasta la primera búsqueda, hasta que uno pide tener las bragas de Bulma. Bueno, hasta ahí, Akira Toriyama hace realmente un ejercicio de apropiación-adaptación con el argumento de Viaje al Oeste. Evidentemente, después Dragon Ball se convierte en otra cosa. Pero lo que quiero recalcar es que también va más allá de Toriyama. Y hasta Dragon Ball Super hay elementos de Viaje al Oeste que ya forman parte de la herencia nipona, ¿no? La herencia cultural asiática, en China también, en Japón, que al final están impregnados. Entonces, hay detalles de Viaje al Oeste en toda la obra de Toriyama. Termino con Dragon Ball. Si tienen curiosidad, váyanse a Dragon Ball, que es el prototipo, digamos, la sala de pruebas de Akira Toriyama para crear Dragon Ball. También hay escenas, es una cosa muy cortita, creo que está publicado aquí, y también, pues bueno, si les gusta estar comparando, mirando y son investigadores con esto y les apasiona, pues van a encontrar todo esto. Y si tienen ganas de más, pues bueno, tengo que hacer un poco de autobombo, pues aquí está el libro editado por Héroes de Papel, y todo lo que les he contado pues es una migaja de lo que hay acá. Soy fan de Dragon Ball, lo hice como fan, es un libro que amo leer, amo escribir, y es a lo que me dedico, y nada, pues eso es lo que comparto. Así que nada, gracias por venir.